Hermanos, les voy a pedir por favor que pongamos en nuestra mente a nuestra hermana Evita, porque en esta semana me habló la hermana Zulma, que la tuvieron por ahí internada en el hospital, pero ya salió la hermana, parece ser que fue un sustito nada más y está ahorita en El Paso ya con su hija Diva, ¿verdad? Pero de todos modos hay que orar por nuestra hermana, hermanos, amén. Vamos a orar, hermanos. Y vamos a dar gracias a Dios. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias una vez más, mi Dios, porque podemos estar delante de tu presencia. Señor, recibe la adoración, la bendición y todas las cosas maravillosas que tú eres merecedor, Señor. Gracias por todo, por las bendiciones, como te decía, mi Dios, y quiero decirte, Padre, en el nombre de Jesucristo, que ahí donde esté nuestra hermana Evita, Señor, tú le des paz, tranquilidad y sobre todo, mi Dios, ya ves que nuestra hermana pues ya está grande. Te pedimos, Señor, que le des, como te decía, paz, tranquilidad y sobre todo, Señor, que le restituyas pronto su salud, mi Dios. La dejamos en tus manos sabiendo que tú eres misericordioso con tus hijos, mi Dios. Gracias por todo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que todo lo que hagamos sea bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Así que, en el nombre de Cristo Jesús, estamos en tus manos, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Pasa a vosotros, hermanos. Tomen su lugar, por favor. Tomen su lugar. El mundo, hablando de la gente del mundo, normalmente milita en una forma carnal. Amén. El hombre ha inventado muchas cosas para satisfacer los deseos de la carne y bueno, pues así se conduce el mundo, ¿verdad? Definitivamente. Sin embargo, hermanos, nosotros hemos sido llamados no para ser partícipes de las obras del mundo, sino que Dios quiere que seamos un pueblo, espiritual, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Dios quiere que seamos un pueblo espiritual. Obvio que estamos en el mundo, pero como dijo Jesús, están en el mundo pero no son del mundo. O sea, estamos sobre la tierra, pero el mundo tiene su serie de prácticas en las cuales nosotros no debemos involucrarnos. Y hay muchas cosas que el mundo practica en las cuales nosotros no debemos estar inmiscuidos. Ahí vamos al libro de Juan, hermanos. Quiero comentar algunas cosas que considero interesantes y esperamos que sean de edificación para el pueblo de Jesucristo, el cual somos nosotros. Somos un pueblo que cada día pues queremos aprender, pero para mejorar. Queremos escuchar la palabra, no para dejarla en un lado, sino para esforzarnos y ponerla por obra. Eso es lo que debe pasar con nosotros. Así que quiero leer esta parte, hermanos, ustedes me van a acompañar porque hay algo interesante que Dios tiene para nosotros. Capítulo 4 de San Juan, dice así en el nombre de Jesucristo. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea. Por cierto, que ¿dónde fue donde empezó Jesús su ministerio, hermanos? ¿Se acuerda? En Galilea de los gentiles. ¿A quién le empezó a predicar primero? A los gentiles, ¿verdad? Cosa que no se nos debe pasar. Y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente y era como la hora de sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios,
¿Conocía el don de Dios la mujer? No, pero Jesús le dice, si conocieseis el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Aquí hay algo interesante porque ¿cuál es la condición para pedir agua viva? Ahí le dije, dice, si tú conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, entonces nosotros tenemos que conocer a Jesucristo para saber lo que Él nos puede dar a nosotros. En este caso, Jesucristo aquí está enfatizando que le daría, ¿qué, hermanos? Agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? O sea, ella todavía estaba pensando en cuál agua, en la literal, ¿verdad? Dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él vivió y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y ya ves, salimos al mediodía y aquí a tomar agua, a refrescarnos y más con este calor, pero el agua literal solamente cambia, solamente calma, ¿qué? La sed literal, y eso momentáneamente porque todos los días tenemos que estar tomando agua. Dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces aquí Jesucristo está introduciendo a la mujer a algo muy importante. La mujer le dice, como que le cayó el 20, ¿verdad? Como luego dicen, Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario orar. Perdón, donde es necesario adorar. Dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salud viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que la verdadera adoración se va a centrar en gente que ande, como hermanos, en la carne o que ande en el espíritu. O sea, Dios está demandando prácticamente lo que está diciendo Jesús. Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Entonces ahí implica para nosotros una responsabilidad en la cual no podemos seguir militando en la carne, sino tenemos que militar ¿en dónde? En el espíritu. Fíjese, militar en el espíritu. El verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. El asunto es, ahora nosotros que tenemos ya cierto tiempo militando en la vida cristiana, nosotros conocemos quién es el que dice, dame agua de beber. ¿Lo conocemos o no lo conocemos? ¿Sí lo conocemos? Bueno, vamos a ir viendo a través de la palabra a ver si es cierto. Luego, vamos a Juan 7:38. Aquí hay algo interesante también. Juan 7:38.
Dice así, 7:37. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo, hermanos? Está invitando. ¿Y la invitación sigue vigente hasta ahora? ¿Usted tiene sed? No estamos hablando del agua literal, estamos hablando del agua espiritual, porque ahora nos mete a otra cosa. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y luego fíjese a lo que se está refiriendo en el sentido simbólico a el agua. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Entonces está prácticamente está haciendo Jesús una promesa ahí, o está por cumplirse una promesa que dice que el que tenga sed venga a mí y beba. Y cuando dice, y esto decía, y esto dijo del Espíritu, entonces ¿cómo está simbolizando el Espíritu ahí, hermanos? Como agua. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces fíjese, el agua está simbolizando, ¿qué, hermanos? Ahí en cierto modo está simbolizando al Espíritu Santo de Dios. Y hay algo importante: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto serviría también para nosotros analizar cómo anda nuestra vida espiritual, porque muchas veces no caminamos conforme a la palabra y siempre andamos sedientos, pero yo le aseguro que si buscásemos de Dios más a fondo, tendríamos sed continuamente. No se trata de venir y tomar un bocadito, no, ahí está el agua viva. El agua viva es el Espíritu Santo de Dios, lo que Jesucristo ha prometido. Y esta promesa usted sabe dónde tiene cumplimiento, ¿verdad? Si vamos a Hechos 2:16, porque dice que esto habló del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Habían de recibir, apenas estaba introduciendo al pueblo a lo que iba a venir después para toda carne. ¿Y qué era lo que iba a venir sobre toda carne? El Espíritu Santo. Recuerde que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era para todos, pero ahora aquí está el Espíritu Santo en el buen sentido de la palabra, está disponible, ¿sí o no? Todo es cuestión de que usted se esfuerce y diga: yo tengo sed, amén, yo tengo sed, quiero de esa agua viva. Cuando uno tiene de esa agua viva y escudriña la Escritura y comprende algunos temas bíblicos o algo que Dios le enseñe, se cumple, ¿no es cierto? Se cumple, porque dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva. Entonces, ¿quién va a estar revoloteando dentro de ustedes, se pudiera decir? ¿Quién le va a estar sintiendo ese gozo de haber entendido la palabra? O ese gozo de sentirse satisfecho de que está haciendo la voluntad de Dios. ¿Quién le va a hacer sentir eso? Y el mismo Espíritu nos da testimonio ¿de qué? De que somos hijos de Dios, amén. Entonces la promesa se cumple en Hechos 2:17. Ya sabemos que es una promesa que se hizo desde los tiempos de Joel, pero resumiendo aquí dice: y será en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pero el asunto es esto, que nosotros tenemos que analizarlo detenidamente. Dice que cuando Dios derrame de su espíritu, fíjese, cuando Dios derrame de su espíritu, vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué, hermanos? Profetizarán. Y aquí hay algo bien interesante, porque si dice:
Si la promesa es que con el Espíritu Santo vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros mancebos verán visiones y vuestros viejos soñarán sueños. ¿Pasa esto hoy? ¿Pasa o no pasa? ¿En dónde? El asunto es que esto es lo que dice la palabra, pero cuando vamos a la práctica, cómo vivimos nuestra vida cristiana, también el diablo se ha hecho engañador, ¿sí o no? El diablo se ha hecho engañador y ha hecho manifestaciones que aparentemente son del Espíritu Santo y no son. Simplemente estaba oyendo yo una predicación de un sacerdote y habla del Espíritu Santo. Y tienen manifestaciones de esto y manifestaciones de aquello y manifestaciones de tantas cosas, pero ¿es conforme a la palabra? No es conforme a la palabra, entonces no es el Espíritu Santo, es otro espíritu. Por eso ahí nosotros tenemos que tener y analizar detenidamente realmente cuando es del Espíritu de Dios y cuando no es. Porque ¿cómo puede estar el Espíritu de Dios? No puede ser esto que el Espíritu de Dios se mueva en un pueblo donde hay idolatría. No se mueve. No se mueve el Espíritu de Dios, el que la Biblia marca, en un pueblo que rechace las leyes y los mandamientos de Dios, porque Dios no podría contradecirse Dios a sí mismo. No se podría mover el Espíritu Santo que Dios dice. No se podría mover el Espíritu Santo en nosotros, ahora personalmente, si no estamos viviendo una vida de santidad. Si estamos viviendo una vida con un pie en el mundo y otro pie acá, se podrá mover el Espíritu Santo, como dice ahí, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces es cuestión de analizar, ¿verdad? Pero es una promesa que Dios dio. Esa promesa ahí está efectiva, pero demanda de nosotros: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, si no, estaremos viviendo fábulas y fantasías solamente. Fíjese, vamos, Hechos 2:39, allí nomás adelántele. Dice así: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, ¿para cuántos es la promesa? Usted tiene la promesa, ¿sí o no? Pero ¿en quién corresponde recibir esa promesa? Si Dios, si usted y yo somos hijos desobedientes, si el pueblo aquel es desobediente, ¿podrá recibir la promesa? Yo creo que no. Yo creo que no. Tendríamos que cambiar actitudes para que se cumpliera en nosotros lo que está diciendo. Y entonces nos volveríamos gente espiritual, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, fíjese a dónde nos va a meter. No, la palabra de Dios nos está metiendo a una obediencia tal. Ya no lo digamos que otros digan que tienen el Espíritu Santo cuando vemos que están practicando una idolatría palpable y sin embargo lo proclaman mucho y presentan milagros y quién sabe qué tantas cosas. El Espíritu Santo en grupos donde ve cosas inverosímiles, que dice usted, ¿cómo puede creer usted que el Espíritu Santo sea el que esté obrando en esas situaciones que están haciendo en esos grupos? Entonces es cuestión de analizar, ¿verdad? Y no dejarnos ir por fábulas o fantasías, sino ver las cosas fríamente. Para recibir la promesa necesitamos sujetarnos ¿a quién? A la obediencia de la palabra. Y entonces nuestra vida cambiaría radicalmente desde el punto de vista que Dios quiere y no como nosotros pensamos. Vamos a ir viendo. Vamos, Gálatas 3. Gálatas 3, voy a ir comentando algunas cosas así interesantes. Gálatas 3:14. Para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿está ahí también para nosotros? Amén. Ahí está la promesa para nosotros. En Efesios capítulo 2 y verso 11.
Por tanto, acordaos, en otro tiempo vosotros los gentiles, perdón hermanos, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne que erais llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que no, en aquel tiempo estabas sin Cristo y alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, mas sin esperanza y sin Dios en el mundo, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿para quién es la promesa? Para vosotros, para vuestros hijos y para cuantos el Señor, nuestro Dios llamare, y para todos aquellos que estaban lejos. Entonces esa promesa nos incluye a todos, pero si usted quiere, Dios no lo va a forzar. Si usted quiere esforzarse en tener una vida de santidad, ¿usted cree que Dios no lo va a fortalecer con ese poder maravilloso que tiene para nosotros? Sí, Dios lo hará. Nosotros mismos, hermanos, nosotros mismos contristamos al Espíritu de Dios con las actitudes que muchas veces tenemos, que no agradamos a Dios porque no hemos alcanzado ese discernimiento de obediencia para con Dios. Vamos a Juan 3. Juan 3, 5, dice así, y aquí está lo que ya lo hemos enfatizado muchas veces: no podremos entrar al reino de los cielos si vivimos una vida medio cristiana y medio espiritual. Más vale que fueras frío o caliente, mas por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y eso nos incluye a todos, hermanos. La palabra es para redarguirnos, no dice así que es como espada de dos filos. La palabra es para que nos enderecemos, para que tomemos otras actitudes, para que seamos mejores cristianos, mejores personas. Dijo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Está claro o no está claro? ¿Puede entrar al reino de Dios medio cristiano y medio carnal? No puede entrar al reino de Dios, o no podemos entrar al reino de Dios. Entonces, ser espiritual, no confundamos, ya lo hemos dicho, no confundamos que el ser espiritual es tener dones. No, la gente puede tener dones, pero no es espiritual. Puede orar y se sanan las gentes, pero eso no garantiza que sea una persona espiritual. ¿Qué es lo que le garantiza que sea una persona espiritual? El fruto del Espíritu Santo, eso es lo que le garantiza. Entonces, ¿para qué? Fíjese, vamos a analizar así brevemente. ¿Para qué es el Espíritu Santo en nuestra vida? Hay una cosa bien importante que hay que analizarla. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, muchas veces leemos, pero no analizamos. Ezequiel 36, 25. Fíjese lo que Dios hace y nosotros muchas veces no lo comprendemos. 36. ¿De dónde nos tomó Dios? ¿No nos ha tomado de entre las gentes? Amén. Lo mismo hizo con Israel y es profecía que se va a cumplir. También Dios va a tomar a Israel de entre las gentes porque fueron esparcidos. Pero tomando esta parte de la escritura y dice: y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿A qué se estaba refiriendo el agua? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros? Nos limpia de todas las inmundicias, ¿sí o no?
Claro, obvio que si nosotros nos dejamos, ¿verdad? Y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo. ¿Quién es el único que nos da un corazón nuevo? Dios. ¿A través de qué? De su poder, de su Espíritu Santo. Dios nos da un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Que de qué está hablando, hermanos? Ahora, ¿para qué pone el espíritu nuevo dentro de nosotros? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. ¿Claro? ¿Sí o no? ¿Para qué es el Espíritu de Dios en nuestra vida? ¿Para vivir como queremos? No. Dice que cuando nos dé su Espíritu es para que andemos en mis mandamientos, en sus mandamientos, y guardéis mis derechos y los pongan por obra. Así que el Espíritu nos va a motivar a guardar la ley de Dios, ¿sí o no? Entonces, pueblos que no quieren la ley de Dios, ¿podrá Dios poner su Espíritu ahí? Por supuesto que no. Entonces tenemos que razonar estas cosas, ¿verdad? El Espíritu viene para redarguirnos de pecado, para limpiarnos, para quitar todas nuestras inmundicias, nos quita este corazón de carne y luego obra en nosotros para que andemos en ¿qué? En sus mandamientos y en sus, ¿cómo dice? Y en sus mandamientos y guardéis mis derechos y los pongamos por obra. Gálatas 5:16. Vamos a Gálatas 5:16. Fíjese cómo debe venir la transformación por medio del Espíritu de Dios. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisiereis. Mas si sois guiados del Espíritu, no estás bajo la ley. O sea, si somos guiados del Espíritu, hermanos, ¿nos va a afectar? No estamos bajo la ley, ¿por qué? Porque estamos en la obediencia, amén. Pero si estamos en desobediencia, ¿qué va a pasar? La ley no se ejecuta, ¿verdad? Porque estamos en desobediencia. Y manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cuando Pablo se dirigió a los corintios, les dijo, no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, porque habiendo entre ustedes disensiones, ¿qué? No sois espirituales, sino que son carnales. Entonces, la palabra, ¿qué empieza a hacer? Nos empieza a descubrir, bueno, cada quien tomaremos nuestra parte, cada quien iremos tomando nuestra parte, y ay, Señor, pues se me hace que no ando en la espiritualidad que tú estás demandando de mi vida, no ando porque yo mismo me conozco. Ustedes me ven a mí, pero ustedes no saben cómo soy yo. Yo los veo a ustedes, pero yo no sé cómo son ustedes, ni cómo se comportan allá afuera, ni nada de eso. Pero ustedes conociéndose y bajo la palabra, entonces nosotros nos vamos a ir discerniendo a nosotros mismos cómo somos. Una cosa que yo les he comentado, la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted oye hablar a alguien y sabe que trae en su corazón, ¿sí o no? Amén. Pero cuando yo hablo, cuando usted habla, también voy a saber lo que traigo en el corazón conforme a lo que esté hablando, ¿sí o no? Y conforme a lo que esté hablando, entonces voy a discernir cómo ando, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos, o no? Entonces, los malos deseos son frutos de la carne. Vamos a Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Dice así: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad por el Espíritu. Ahora fíjese cómo habla del hombre espiritual. En hermandad
habiendo purificado vuestras almas en la obediencia, en la verdad, por el Espíritu, en amor hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. El que yo lo ame no quiere decir que le lleve una paletita, ya lo he dicho muchas veces. No. ¿A quién debo amar primero yo para amar a los demás? A Dios, y luego después a mí mismo. Si yo me amo a mí mismo, podré amar a mi semejante, porque si no me amo ni a mí mismo, podré amar a los otros. Definitivamente que no. Entonces, fíjese cómo nos mete la vida espiritual. Amaos sin fingimiento, con amor. ¿Con amor qué? Entrañablemente de corazón puro. Vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. Yo casi le aseguro que muchas veces alguno de nosotros ha sentido algo en contra de los hermanos, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Honestamente. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu cuando nosotros mismos reconocemos nuestra actitud? ¿Estamos viviendo la vida del Espíritu o no? Definitivamente no la estamos viviendo. Me vuelvo murmurador y todo ese tipo de cosas. No estoy siendo conforme al Espíritu, ¿verdad? Estoy viviendo conforme a lo que yo pienso que es lo correcto, pero acuérdese que el hombre piensa que el hombre siempre es sabio en su propia opinión, y no todo el tiempo estamos en lo correcto, estamos equivocados muchas veces en muchas cosas. Entonces Dios tiene que por medio de su palabra abrirnos los ojos y decirnos: mira, de cierto te digo que si no naces de agua y de espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios, o no podremos entrar en el reino de Dios. Es parejo para todos. Entonces, lo que está haciendo la palabra, lo que está haciendo Dios a través de la palabra es meternos ¿cómo? En lo que Él quiere que caminemos. Vamos a Hechos capítulo 2, aunque ya lo hemos leído, pero lo quiero ratificar. Hechos 2, capítulo 40. Fíjese, vamos a pesarnos como iglesia nosotros aquí ahora. Aquí está la iglesia del principio, una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí, definitivamente. ¿Mande? Sí, la única vez, definitivamente. Por eso le digo, nos pesamos con la palabra y salimos reprobados. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos, como cada uno había de necesitar. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Hermanos, Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Ahí estamos hablando en lo material. Ahora, ¿qué hacía la iglesia del principio? El que consideraba lo material, lo que tenía, lo consideraba como suyo. No, ¿qué hacía? Lo compartía con todos los hermanos, ¿verdad? Pero se ensuciaba el templo y todos los hermanos cooperaban para limpiarlo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es la iglesia al principio?
¿Espiritual o carnal? ¿Y cómo es la iglesia de hoy aquí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya fija cómo la palabra nos mete y ya no nos deja por dónde salirnos? La misma palabra nos está diciendo que no estamos viviendo la espiritualidad que Dios está demandando. Nosotros todavía jalamos para, como el asadón, ¿verdad? ¿Sí o no? No más lo que a mí me beneficia. Y la iglesia al principio no era así, porque la iglesia al principio era completamente como hermanos. Era espiritual, o sea, el que tenía repartía entre los que no tenían, y el que no tenía agarraba la parte que le correspondía, no andaba tampoco de aborazado. La iglesia perfecta, la iglesia del principio. Nosotros desgraciadamente no hemos superado todas esas cosas. Nosotros todavía no tenemos esa espiritualidad que la Biblia demanda. Si alguno puede decir yo tengo cierto don, pero no entra en la regla del fruto, ¿le sirve el don? No le sirve de nada. No le sirve de nada. Tenemos que entrar al fruto, porque con el fruto hermanos, vamos a ser hombres y mujeres diferentes, completamente. Ahora, dice la palabra de Dios que nosotros le pidamos a Él, si vosotros siendo malos, si vuestro hijo le pide una piedra, se la da, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará su espíritu a los que a los que se lo pidieran? Pero entonces para pedirlo tenemos que empezar a buscarlo, ¿sí o no? A buscarlo, Señor, dame tu espíritu, y entonces me volveré activo en todas las actividades del templo, no solamente del templo, propondré cosas y la iglesia caminará. Entonces tendremos primero que cambiar nosotros para poder llevar el evangelio. Hace muchos años estaba yo en un grupo y había una reunión de matrimonios, y yo conocía así 2, 3 matrimonios, no todos, pero decían los hermanos, el matrimonio fulano, el matrimonio sutano, el matrimonio perengano van a ir a evangelizar a tales hogares. Y como yo en cierto modo conocía los matrimonios, le decía al hermano, pero ¿cómo va a ir este matrimonio a evangelizar cuando ellos andan del chongo? ¿Se puede así? No se puede. Entonces, es lo mismo. Nosotros necesitamos buscar el fruto del Espíritu para poder ser como Dios demanda. Fíjese, ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 27, dice, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que de tu mano tu consejo había antes determinado que había de ser hecho. Ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. ¿Qué necesitaron primero? Ser llenos del Espíritu Santo, y ser lleno del Espíritu Santo es cambiar todas mis actitudes para poder irme a predicar la palabra, ¿sí o no? Definitivamente, hermanos, así tiene que ser. Yo no le veo en cierto modo otra regla. Primera de Corintios capítulo 1. Gloria a Dios. Perdón, Primera de Corintios capítulo 13. El que siempre nos leía el hermano Bárcenas, ¿verdad? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Bien sencillo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El primero que dice, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Entonces, si no tenemos amor,
Por ejemplo, me voy a poner de ejemplo para no poner a alguno de los otros hermanos, ¿verdad? Si me dijeran, hermano Medrano, pues fíjese que hay una familia bien necesitada que necesita dinero y bueno, pues, ¿qué le parece si vende su troca para que, para ayudar a esa familia? Ay, caray, me ponen en un aprieto, ¿no? ¿Por qué? Porque vivo una vida carnalona, ¿sí? Pero si anduviera en el espíritu, ¿qué pasaría? Véndala. ¿Sí o no es así, hermanos? Yo lo veo así, ¿o usted cómo lo ve? Así es. Así es esa cosa. ¿Verdad? Así sencilla. Dijo Pablo, si yo tengo este don, no tengo esto, y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Y el amor no se demuestra, y el amor se demuestra en ser cooperativo en la congregación en todos los aspectos, en todos, y no solamente en la congregación, con su vecino, con sus padres, con su familia, con todo mundo, ¿sí? Así es como Dios demanda. Para ser honestos, hermanos, por lo menos yo no he alcanzado eso. No sé usted, pero yo no. Gálatas 5:13. Y la palabra de Dios nos redarguye, ¿verdad? Definitivamente. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Al decir servíos por amor los unos a los otros, ¿en dónde nos está metiendo? ¿Al don o al fruto? Al fruto del Espíritu, exactamente. Así es. Filipenses capítulo 1, verso 8. Ahora fíjese, estas son las características que la Biblia me marcaría para personas llenas del Espíritu Santo. Porque Dios me es testigo de cómo os amo. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. A todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Fíjese el amor de Pablo hacia la iglesia. Cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Y esto ruego que vuestro amor abunde más, aún más y más en la ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Primera Tesalonicenses 4. Primera Tesalonicenses 4:9. Mas acerca de la caridad fraterna no hay necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. ¿De qué sigue hablando, hermanos? Del fruto del Espíritu. Amén. Si usted ama a su hermano, si yo amo a mi hermano, yo voy a desear lo mejor para mi hermano, ¿sí o no? Amén. Entonces, si no demostramos con hechos, no con teorías, ¿verdad?, sino con hechos, pues es un amor escondidillo por ahí que realmente no tiene validez delante de Dios. Fíjese, cuando Pablo dijo, los amo en el amor entrañable de Jesucristo, y Pablo por ahí dijo en alguna ocasión, dijo, quisiera partir y estar con el Señor, pero dijo, no quiero porque todavía ustedes me causan, ¿cómo dice? Siento feo dejarlos, por decir así. Siento feo dejarlos. ¿Cómo sentiría Pablo para con sus hermanos el no dejarlo? ¿Le podrían a Pablo sus hermanos que se iban a quedar solos? Sí. Pablo dio su vida por Jesucristo y por sus hermanos gentiles, ¿sí o no? Pedro dio su vida, todo, se fija. Fíjese, los llenos del Espíritu Santo dieron todo por sus hermanos. Pablo, Pedro, los apóstoles en general. En el Antiguo Testamento, Moisés, el pueblo lo aporreaba y amaba a sus hermanos, aunque eran como eran, Moisés los amaba. Y dice la Biblia que Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres. Jeremías amaba a Israel.
Abraham amaba a su descendencia. ¿No nos están dando un ejemplo de eso que Dios demanda de nosotros? Amén. Fíjese cómo Dios nos abre el sentido que necesitamos de su Espíritu Santo. Amén. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Nosotros mismos, como les decía, si nosotros mismos en la congregación tenemos celos, iras, contiendas, pendencias, murmuraciones en contra de algún hermano, siento algo en contra de algún hermano, no voy a entrar al reino de los cielos. No voy a entrar. Necesito cambiar. ¿Qué, hermanos? Necesito cambiar actitudes. Amén. Necesito ser como Cristo. Bueno, hermanos, Cristo en Getsemaní aguantó todo lo que tenía que aguantar por amor a usted, ¿sí o no? ¿Y usted merecía que Cristo sufriera todo lo que sufrió por usted o por mí? En cierto modo no, pero Él lo aguantó por amor a usted, le hiciera caso o no le hiciera. Cristo estuvo ahí al pie del cañón y todos los hombres que le siguieron al pie del cañón todos. ¿Cuántos mártires de Dios a través de la historia ha habido? ¿Por qué, hermanos? ¿Tendrían el fruto del Espíritu todos esos que han muerto por Cristo o murieron por Cristo? Definitivamente sí. De otra manera, ¿cómo? Ahora observe, vamos a Mateo 20, Mateo capítulo 20. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Cómo nos queda eso, hermanos? Si usted quiere ser grande, ¿qué tiene que hacer? ¿Mande? ¿Qué dijo usted, hermana? Sí. Si usted quiere ser grande, tiene que servir, no que lo sirvan. Ahora la pregunta, ¿usted sirve a su hermano o le estorba? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si usted quiere ser mayor, tiene que servir a los demás. Pero si yo o usted se siente mayor, va a ser el menor, ¿sí o no? Así es, definitivamente. Así es, así está escrito, como dice el hermano, ¿verdad? Entre vosotros no será así, sino que el que quisiera entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Ay, Señor, me duele. Me duele, ¿por qué? Porque no milito en el espíritu. ¿En dónde milito? En la carne. ¿Cómo voy a sacar yo los papeles ¿cómo se dice? Que se juntan en el baño. Oh, no. O cómo esto y lo otro, cómo esto. No, no puedo. Pero si usted ama a su hermano, usted va a servir a su hermano, ¿sí o no, hermanos? Por amor a su hermano. ¿Hasta dónde nos tiene que bajar Dios para levantarnos, sí o no? Así es, hermano, definitivamente. La iglesia del principio nos dio muestra. Todas las cosas las tenían en comunes y nadie decía ser suyo lo que tenían. Era parejito, todo era parejito. Ahora, eran unánimes. Ahora, hermanos, para ser honestos, vamos a razonar. ¿Llenamos las características que Dios está demandando?
no las llenamos. Entonces, ¿a qué nos está invitando Dios en esta tarde? A que llenemos las características. En la iglesia nosotros podemos servir de muchas formas podemos servir. Nada más es que dispongamos nuestro corazón de decir: Señor, dame de tu espíritu. ¿Para qué? Para que yo pueda servir a los demás, para que ame a mi hermano con todos los defectos que tenga, porque todos estamos defectuosos. Amén. Entonces Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar, de vivir, de hacer las cosas en todos los aspectos. Fíjese que en cierto modo, a lo mejor porque yo me paro aquí en el púlpito ya no puedo hacer nada por la iglesia. No, es que ya me paré en el púlpito, ya con eso es suficiente. ¿Es suficiente? No, hay muchas cosas que hacer, muchísimas cosas que hacer, ¿verdad? El que esté uno aquí en el púlpito no quiere decir que ya hizo todo, en realidad no ha hecho nada, ¿verdad? No ha hecho nada, porque si me siento suficiente con decir, ya me subí al púlpito y ya cumplí una parte con enseñar a mis hermanos, realmente, hermanos, y ya no quiero hacer nada más, realmente no estoy cumpliendo nada, definitivamente. Entonces, la vida espiritual es tener amor para con los hermanos, orar por ellos, pedirle a Dios para que, así como Él tiene defectos, también me los ayude a quitármelos a mí, y etcétera. Eso es lo que Dios estaría demandando de nuestra vida. Vamos allá a Gálatas 5. Hermano, quería comentar, hermano. Así es, hermano. No, pues es como comentaba, estamos con un pie allá y otro acá, ¿verdad? Entonces, hermanos, la invitación de Dios en esta tarde es que sí estamos defectuosos, tenemos muchos defectos, yo lo reconozco, pero tenemos que ser más comunicativos entre nosotros, tenemos que preocuparnos más por nuestros hermanos, tenemos que ser cooperativos aquí en las cosas del templo, aportar nuestras ideas y todo eso para que esta iglesia pueda crecer un poco más, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, Gálatas 5:22, ya lo conocemos, más el fruto del Espíritu, ese es el que cuenta, el fruto del Espíritu es el que cuenta. El don no, hermanos, sí es parte para que la iglesia sea edificada, pero el don no le garantiza nada, lo que le garantiza es el fruto: amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, no seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros y envidiando los unos a los otros. ¿Se fijan, hermanos, en qué condición nos está poniendo ya Dios? O sea, definitivamente, hermanos, echar fuera el viejo hombre. ¿No se ha fijado usted que la mayoría de las iglesias hay contiendas? ¿Se ha fijado usted en eso? Hay divisiones fuertes. ¿Por qué? ¿Son espirituales? No, no son espirituales. Son contenciosos. Y muchas veces hasta los golpes llegan. Se da la cosa, pero así es. Vamos a leer 2 citas más. Ya la habíamos leído, pero es Juan 7:37. Cuando esa agua viva corra en el interior de su vientre, esa agua viva en el interior, corra en el interior de mi vientre, en el interior del vientre suyo, entonces quiere decir
porque esa llenura del Espíritu Santo le va a producir ese fruto del Espíritu que Dios está demandando para que usted sea un hermano que ame a todos sus hermanos, aún con todos sus defectos y concupiscencias que nosotros podamos tener. Pero si usted se esfuerza a la palabra, usted va a ser lleno de Espíritu Santo, y entonces su hermano va a ser lleno de Espíritu Santo, yo voy a ser lleno de Espíritu Santo. ¿Y cómo caminaría la iglesia? ¿Así hecha bolas o caminaría bien ordenadita? Bien ordenadita. Dice: mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Usted tiene sed? ¿Quién es el que le puede dar? El Espíritu de Dios. Dice Juan: mas viene uno tras de mí, yo los bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, que Dios obre en nuestras vidas, que nos dé de su Espíritu Santo. Obvio, cuando nosotros nos esforcemos en someternos a la obediencia. Juan 6, 63. El Espíritu es lo que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y ¿qué, hermanos? Y son vida. Levanto la palabra que está aquí es de Jesucristo, amén. Aunque no tenga fuerza. Si usted quiere pasar aquí al frente, hermanos, vamos a orar. Levanto mis manos. Así está escrito en su palabra. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, no puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. De esto muchos discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Cierre sus ojos, hermano, y vamos a pedirle a Dios en esta tarde que, si es verdad, mi Dios, hemos caminado mucho tiempo con ciertos pensamientos, ciertas ideas. Algunas veces han surgido contiendas, pero se demuestra ahí, mi Dios, con eso que no estamos viviendo una vida en el Espíritu, estamos viviendo una vida carnal. Por eso hay crítica, por eso hay esto, por eso hay aquello. Si nosotros, Señor, nos sujetáramos a tu palabra como está escrito, mi Dios, dice tu palabra, tus palabras son espíritu y son vida, mi Dios. Permite que comamos tu palabra, Señor, y la pongamos por obra, Señor. Entonces cada uno de nosotros seremos fortalecidos, Señor. No andaremos militando en pensamientos ajenos, ni andaremos militando en otras cosas que nos estorban. Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, mi Dios, te adoramos y te bendecimos en esta tarde, Señor. Te exaltamos, Señor Jesucristo. A ti damos la honra, la gloria y la alabanza que solo tú mereces. Gracias, mi Dios, por todas las oportunidades que nos das, porque si algunos se escandalizaron por tu palabra, mi Dios, y hasta dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, mi Dios? Pero pocos comprendieron, Señor, que aunque la palabra es dura, mi Dios, para nosotros es vida, Señor, porque así está escrito: tus palabras son espíritu y son vida, mi Dios. Y aunque la palabra tuya, mi Dios, es como espada de dos filos, Señor, que nos corta, nos redarguye, mi Dios, entonces, Padre, qué bueno que recibimos esta palabra en esta tarde, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, Señor,
Te pido, mi Dios, por esta congregación en esta tarde, ahorita que estamos aquí, mi Dios. Te pido con todo mi corazón, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, que toda contienda, toda murmuración, toda envidia, toda cosa contraria, Padre, en el nombre de Jesucristo, toda opresión del enemigo, toda influencia del Satanás, enemigo nuestro, Padre, en el nombre de Jesucristo, salga, Señor. Y, Señor, que derrames en nosotros de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos ser personas, Señor, hijos tuyos, Señor, en toda la extensión de la palabra, mi Dios. Gracias, Señor. Sana al enfermo, Señor. Liberta al cautivo de cualquier tipo de cautividad que tenga, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor. Sana a los enfermos, Señor. Bendice a nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras esposas, Señor. A mis hermanos que van a trabajar, a mis hermanas que trabajan, al ir y al venir, Señor, guárdalos de todo peligro, Señor. Quita de nosotros toda apatía, mi Dios. No podemos seguir siendo un pueblo tan apático, mi Dios, que cada quien mira por sus caminos. No, Padre, tenemos una meta que es la vida eterna y tenemos que tener centrada nuestra vistas hacia esas cosas eternas y celestiales, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te ruego en esta tarde, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que están aquí al frente, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. A mis hermanos, todos los que estamos aquí, Señor, como te decía, danos, Señor, de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor. No queremos caer en fábulas ni cosas de esas, sino con hechos, Padre, con hechos, Señor, demostrar que el amor de Jesucristo verdaderamente está en nosotros, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. Necesitamos mucho de ti, Padre. Gracias, Padre, por el alimento, por el agua, por el aire, por todo lo que tú nos das, Señor, por suplirnos un trabajo de donde sacar el sustento, mi Dios. Bendice a tu pueblo en toda la redondez de la tierra, mayormente a aquellos hermanos nuestros que sufren persecución por causa de tu nombre, Señor. A tu pueblo Israel, Señor, también, Señor. A nosotros, Señor, que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, también ten misericordia de nosotros, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Santo, 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 Jehová de los ejércitos es tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, por todo. Gracias, mi Dios. Si hubo algunos hermanos nuestros viéndonos por ahí por internet, Señor, también hasta donde estén ellos, Señor, bendícelos y guárdalos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendice a todos los sinceros en todos los grupos cristianos que haya, Señor. Revélales la verdad de tu palabra, Señor, y como está escrito, salí de ellos, pueblo mío. Sí, mi Dios. Sí, Padre, yo sé que tú vas a sacar tu pueblo hasta de abajo de las piedras, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias por las bendiciones, Señor. Si yo algo olvido, Señor, súplelo. Recordamos una vez más por nuestra hermana Evita, Señor. Bendícela y guárdala y fortalécela en todo momento, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Toda la gloria, la honra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver si mis hermanos nos pueden acompañar con el Salmo 13. No sé si pueden agarrar el tono, ¿verdad? Vamos a buscar el Salmo 13, hermanos, y vamos a cantarlo. Lo cantamos anoche, ¿verdad? Y pues yo creo que hay muchos agradecidos con nuestro Dios en esta tarde. ¿No lo cree así, hermanos? Sí. Vamos a cantar el Salmo 13. El Salmo 13 ya tiene mucho que no lo cantamos. Anoche lo cantamos, pero quiero cantarlo hoy otra vez más. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Más o menos. Gloria a Dios. A ver si los hermanos nos pueden agarrar el tono, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre?
¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con ansiedad en mi corazón? Cada día, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, óyeme Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, porque no duermen muerte, porque no diga mi enemigo, vencilo. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalaré, mas yo en tu misericordia he confiado. Alegraráse mi corazón en tu salud. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén.